¿Tienes un Smart TV de la marca TCL y quieres deshacerte de estas bandas horizontales negras viendo una serie, una película, sea cual sea la aplicación que utilices? Bueno, simplemente debes seguir los siguientes pasos. Primero que todo, oprimes este botón de menú del control remoto que hará que aparezca este menú. Te vas a ir hasta la parte de acá, haz clic donde dice más y buscas la opción de formato de imagen. Si de pronto no la tienes añadida, simplemente la seleccionas, le das clic en aceptar, vuelves, entonces va a quedar aquí en estas últimas posiciones. Puedes modificar la posición de este icono si así lo requieres, ya lo sabes. Aquí cuando oprimes e intentas cambiar te dice no se puede ajustar cuando el formato automático está activado. Entonces el siguiente paso que debes realizar es irte aquí al icono de configuración o buscarlo. Si de pronto está en otra ubicación, das clic en él, luego clic aquí donde dice pantalla y sonido, luego clic aquí donde dice configuración de pantalla y lo que hace simplemente es desactivar la opción de formato automático. Ya desde aquí puedes modificar el formato de imagen que te permite deshacerte de esas bandas horizontales negras, o simplemente vas de nuevo al contenido que estabas viendo, das clic atrás, le das clic entonces en continuar, esperas a que cargue. Listo, de nuevo oprimes el botón de menú, opción de formato de imagen y desde aquí puedes cambiar el formato de imagen o relación de aspecto entre estas opciones que te ofrece. No te preocupes, aquí cuando haces el cambio de resultado no se ve realmente cómo va a quedar, pero por ejemplo cuando eliges una opción, esta por ejemplo Zoom 2, das clic atrás y luego en continuar, ya se arregla totalmente y listo. Ya con esto te deshaces de esas, para algunas personas a veces molestas, bandas horizontales negras. Otra opción que podrías probar es irte de nuevo a configuración, luego pantalla y sonido, configuración de pantalla y la opción de overscan, que lo que hace es ajustar el tamaño de la imagen para maximizar el área visible, pero puede recortar bordes de la imagen en caso de que por ejemplo en algún momento en alguna aplicación algún contenido no te genere el resultado que quisieras. Puedes intentar con esta opción, aunque a veces como ahí mismo se indica, puede resultar molesto porque recorta a veces bordes de la imagen y no es lo más agradable, pero podría ser como la última opción a probar en caso de que desactivar el formato automático y los formatos de imagen que te ofrecen no te generen el resultado que quisieras. Entonces, por ejemplo, si activo esta opción Overscan, aquí por ejemplo ya la he activado y si me voy de nuevo a formato de imagen, el resultado pues es como que se ampliara un poco más de lo que uno realmente quisiera. Entonces digamos que no es la opción más agradable, pero bueno, ya sabes que tienes esa opción. Realmente a mí no me gusta, pero puedes intentarlo. Si no te gusta, pues simplemente de nuevo desactivas esa función de overscan aquí en configuración de pantalla y simplemente entonces dejas también desactivado el formato automático y ya entonces juegas con los formatos de imagen que te ofrezca tu Smart TV de la marca TCL. Y listo. No siendo más, espero que te haya servido estas recomendaciones. Si el video te ha gustado, dale click al botón like, compártelo en redes sociales, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.